Muy buenas a todos, mi nombre es Leandro y como siempre es una alegría inmensa saludarlos. En el día de hoy vamos a analizar a Caterpillar, la mayor fabricante del mundo de maquinaria para la construcción, equipos de minería y motores diésel, que tras alcanzar máximos en junio de este año comenzó a corregir y todavía no parece recuperarse. Así que ya sabes, no te podés perder el análisis de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estos últimos días e invitar a suscribirse a los que aún no lo han hecho. Ya alcanzamos los 2500 suscriptores y me animo al desafío de llegar a los 3000 antes de fin de año. Déjame en los comentarios si crees que podemos llegar y no olviden dejar azul ese botón de like. Comencemos entonces ahora sí con el análisis fundamental de Caterpillar porque sé que muchos se quedaron ayer con las ganas, habían votado muchísimo por esta empresa, pero le ganó ahí sobre el final Amazon, así que dije, no vamos a dejarla fuera, vamos a analizarla el día de hoy. Y lo primero que vamos a enfocarnos es en la relación que existe entre el precio de sus acciones y el valor intrínseco de las mismas. El precio actual de sus acciones ronda los $191 contra un valor intrínseco de $295, es decir, que según Simple Wall Street estaríamos un 35% infravalorados con respecto a lo que es el valor intrínseco. Recuerden que este es una estimación del precio de las acciones basándonos en los flujos de caja que debería obtener en el futuro. Ojo, vamos después a ver algunos detalles más, como la salud financiera de la empresa, porque recuerden que Simply Wall Street, que es la página que estoy utilizando para hacer los análisis, suele ser un tanto optimista y no suele considerar del todo la parte que está relacionada con la deuda de la empresa. Tengan en cuenta que hasta hace poco Caterpillar venía prácticamente volando, había subido muchísimo desde que asumió Joe Biden y empezó a hablar de su plan de infraestructura que iba a afectar directamente a esta empresa, dado que proponían hacer muchísimos desarrollos que iba a implicar la necesidad de todo este tipo de maquinarias. Esto catapultó la cotización de este tipo de empresas, pero tras algunas noticias, ver que el proyecto se debilitaba, incluso dudas si iba a salir o no, y después ver que se está terminando de acordar por montos mucho menores que los que había propuesto Joe Biden, nos encontramos con que la cotización comenzó a bajar notablemente. Sin embargo, estamos hablando de una empresa excepcional y que me parece que tiene un futuro más que asegurado. Pero pasemos rápidamente a lo que son los indicadores y el primero que vamos a ver es el PER, que es la medida que nos permite calcular si el precio de las acciones es elevado respecto del resto de las empresas del sector al que pertenecen. Y nos encontramos con un PER muy interesante. Tengan en cuenta que nosotros habitualmente para este indicador lo que estamos buscando es que este se encuentre por debajo de las 20 veces ganancias. Actualmente está en 20.1 veces ganancias, está ahí nomás. Realmente creo que esta corrección le está haciendo muy bien a esta empresa para los que estamos interesados en adquirir posiciones o empezar a formar una posición en Caterpillar. Fíjense que la industria maneja un PER del 28.4 veces ganancia, mucho más alto, así que con respecto a sus competidores podemos considerar que está barato. Con respecto a lo que es el PEG, que es donde analizamos el crecimiento de futuras ganancias, en este punto en particular, habitualmente lo que buscamos es que este valor oscile entre 0 y 1 para considerar que estamos pagando barato el crecimiento futuro. Sin embargo, siendo este de 1.4, no es un valor muy alto o exagerado. Me parece todo lo contrario, que teniendo en cuenta los niveles de seguridad que nos da una empresa como Caterpillar, conociendo la trayectoria y la proyección que tiene, parece un valor bastante aceptable. Veamos ahora cómo viene la performance y vamos a ver que en este sentido es más bien cíclico el comportamiento de la facturación. Fíjense que en este momento, en 2021, principios del 2021, había bajado considerablemente, se está queriendo recuperar. Hay que ver cómo toda esta nueva variable de la pandemia, del COVID, afecta al mundo, no solo a Caterpillar, pero como pueden ver,
Los beneficios también son bastante estables. No es una empresa que tiene unos beneficios que crecen constantemente y el margen de beneficios es del 10,6%. No es malo, pero realmente al lado de otras empresas sabemos que puede ser bastante más importante. Pero pasemos a lo que son los indicadores siguientes y lo primero que vamos a ver es el ROE o el punto en el que analizamos la rentabilidad financiera, siendo este la medida que nos muestra cuán eficientemente el equipo administrativo de la empresa ha utilizado el dinero de sus accionistas para generar ganancias. Y nos vamos a encontrar con un ROE que a primera vista parece muy bueno, es bastante alto, es del 30,9%, pero fíjense que por acá tenemos la X, una red flag que nos dice que esto puede estar vinculado al hecho de los niveles de deuda que está manejando en este momento Caterpillar. Recuerden que a la hora de hacer el retorno en equity, si el dinero entra por deuda, también lo considera parte del ROE. Entonces hay que siempre diferenciar eso. Fíjense que la industria maneja un ROE de un 12,6%, siendo que nosotros consideramos que este es saludable a partir de un 20%. Así que cuando lleguemos a la parte de la salud financiera, vamos a analizar cómo se encuentra en ese sentido y también nos va a servir para descontar un poco de lo que es el valor intrínseco que veíamos al principio, que tal vez lo está inflando un poquito Simply Wall Street. Con respecto al ROA o el retorno sobre los activos, nos encontramos con un valor saludable. Habitualmente buscamos o pretendemos que este se encuentre por arriba del 6% y lo vamos a encontrar en un 6,9%. Está muy bien. Si se fijan, la industria maneja un ROA del 6,2%, así que no solo es saludable, sino que está por arriba de los niveles de la industria a la que pertenece. Y veamos ahora sí la salud financiera y vamos a ver que los activos de corto plazo superan muy bien a sus pasivos de corto plazo e incluso a sus pasivos de largo plazo, es decir que tienen el cash suficiente como para cubrir todas sus deudas. Ahora, lo que me preocupa es que la tendencia de los activos es levemente a la baja y la de sus pasivos es bastante marcado al alza. Este es un punto que a mí me preocupa y cuando venimos a ver la relación que existe entre la deuda y el capital, vemos que es una empresa que está fuertemente endeudada. De hecho, la relación que existe entre la deuda y el capital es de un 220%, o sea que maneja un nivel de deuda mayor al capital que tiene la empresa. Ojo, ese es un punto para tener en cuenta y que personalmente a mí me haría pensarlo muy bien y descontarle bastante de lo que es el valor intrínseco. Ojo, de todos modos, cada cual tiene derecho a armar su propia decisión sobre la empresa. Los dividendos los vamos a ver posteriormente en Seeking Alpha, pero vamos a ver qué estuvieron haciendo los insiders de esta compañía. Recuerden que estas son personas que ocupan puestos jerárquicos dentro de la empresa, entonces podemos considerar que las decisiones que toman están fundamentadas con información privilegiada, por decirlo de alguna manera. Ah, ese mate me estaba haciendo falta. Fíjense que hay movimiento de los dos lados, pero mucho más fuertemente por parte de los vendedores. Hay un gran movimiento acá de más de 28.000 acciones, las cuales posiblemente las hayan vendido en un momento muy bueno. Fíjense que vendieron a $220 ese gran movimiento. Hoy por hoy la encontramos por debajo, así que se ve que hicieron un buen negocio por ahí. Pero en los últimos 3 meses volvimos a tener venta de acciones. Posiblemente estén considerando que en este momento todavía estén un poquito caras. Así que ojo con eso. Vamos a ver ahora cómo viene la Dilution of Shares y acá me encontré con una sorpresa muy positiva. Fíjense que del 2017 al 2020, este es el número de acciones circulantes. Siempre les aclaro que esto está en miles de millones o billions, como dicen los americanos. Teníamos 597, bajaron a 575, 550, 543. Es una empresa que se encarga de recomprar acciones, tiene una política de recompra de acciones. Me llama la atención porque maneja valores importantes de deuda y el dinero para la recompra de las acciones proviene del free cash flow. Así que se ve que están amortizando bastante bien su deuda porque les está quedando suficiente flujo de caja
como para hacer recompras. Y esto es interesante porque si se reduce el número de acciones circulantes, somos propietarios de una parte cada vez más grande de la empresa. Pasemos ahora sí a los dividendos, y Caterpillar es una empresa que es una excelente pagadora de dividendos. Si se fijan, hace 28 años que no solo está pagando, sino que los está aumentando a sus dividendos. Y a un ritmo interesante. Fíjense que en los últimos 5 años subió a un 6,8% en promedio. Paga anualmente un total de $4,44, lo cual equivale al 2,30% de dividend yield, y el payout ratio, es decir, el porcentaje que utilizan de este flujo de caja o de free cash flow que les comentaba antes, de los beneficios, digamos, para realizar el pago de dividendos, es de solamente un 42%. Es decir, no solo es saludable, sino que queda un margen interesante para que este pueda seguir creciendo. En octubre fue la última ex-dividend date, así que habrá que esperar 3 meses a partir de acá. En enero supongo que tendremos la próxima, dado que la frecuencia de pago de dividendos de Caterpillar es trimestral. Por último tenemos el análisis técnico de Caterpillar, y nos vamos a encontrar con que actualmente, y después de la caída que vimos desde finales de la semana pasada, estamos por debajo de la media de 21, lo cual nos indicaría que la tendencia de corto plazo es bajista, pero si se fijan también estamos por debajo de la media de 200, es decir que la tendencia de mediano a largo plazo también está bajista en este momento. Fíjense cómo desde este punto lamentablemente no ha hecho otra cosa que corregir y bajar. Tuvo algunas bull traps, pero rápidamente volvió a ubicarse por debajo de la media de 21. Creo que estamos en un momento como para dejarla caer libremente, esperando a encontrarnos en valores realmente interesantes y aprovechar cuando ésta toque algún precio que nos llame la atención, como para empezar a formar alguna posición. Para los que operan de corto plazo, ojo, porque si se fijan en el MACD tenemos un primer histograma creciente, pero las medias tampoco están tan abajo, todavía no se están cruzando ni están cerca, así que con cautela. El RSI lo encontramos también del lado de los osos, está por debajo de la línea de 50. Para el operar de corto plazo, lo ideal es encontrarla directamente saliendo de valores de sobreventa. Y por último, me llama bastante la atención lo que vemos en el Concord. Van a ver que dio venta el 26 de noviembre, no volvió a darnos compra, se está acercando a niveles bajísimos, al nivel del mar, y como pueden ver, las manos grandes no hacen más que vender. Así que a estar atentos, tal vez tengamos todavía la posibilidad de que baje un poco más. Y bueno, en ese caso, de ser así, tengan el gatillo listo para disparar. Muy bien, espero que este análisis les haya resultado realmente útil. Si llegaron hasta acá, les agradezco por el tiempo que me han dedicado y los vuelvo a invitar a suscribirse al canal y a dejar azul ese botón de like. Recuerden como siempre que todo el contenido de este video es realizado con fines educativos y en ningún momento puede ser considerado una recomendación de compra. Mi objetivo es solamente compartir mis análisis personales para darles un poco más de información para que tomen sus propias decisiones. Así que habiendo llegado hasta acá, desde la República Separatista de La Calera, provincia de Córdoba, me despido y nos vemos en el próximo video.